Hola, en este video vamos a trabajar con arpegios en la guitarra clásica. Les voy a enseñar las fórmulas que considero esenciales y una metodología específica de cómo practicarlos. Pero no solo eso, también les quiero compartir 3 tips que les van a ayudar a sacar el máximo provecho de su tiempo de estudio. Generalmente me gusta recomendar a mis estudiantes los 12 primeros arpegios del cuaderno número 2 de la serie didáctica para guitarra del compositor, guitarrista y pedagogo uruguayo Abel Carlevaro. 12 arpegios pueden sonar que son muchos, pero realmente este es un libro que tiene 230 ejercicios, de los cuales aproximadamente 150 están basados en estos 12 arpegios. Así que viéndolo en el contexto general, pues 12 arpegios no son tantos. Y estos 12 arpegios lo que hacen es trabajar todas las posibles combinaciones de dedos en arpegios de 4 notas. Estos arpegios están divididos en 3 grandes grupos. El primer grupo son arpegios que empiezan acción conjunta, anular y pulgar. Y aquí tenemos todas las combinaciones de 4 dedos. El segundo grupo son arpegios que tienen acción conjunta del dedo medio y el dedo pulgar. Y el tercer grupo son arpegios que tienen acción conjunta del índice con el pulgar. Como pueden ver, no estoy usando escritura en pentagrama, sino una fórmula muy común de escribir los arpegios, que es usando simplemente las iniciales de los dedos. Para esto tenemos que saber que por defecto los dedos se ubican de la siguiente forma. El anular siempre va a ir en la primera cuerda, el medio en la segunda, el índice en la tercera. Y el pulgar se va a encargar de tocar los bajos. En este ejercicio específico vamos a hacerlo con este orden: sexta, quinta, cuarta, quinta y vuelve a repetir siempre de manera cíclica. Entonces, si tocamos este arpegio, que de hecho es la fórmula 1 con la que vamos a trabajar hoy, porque no vamos a hacer todos los arpegios, vamos a concentrarnos en uno, trabajarlo en detalle y después ustedes van a poder aplicar esta metodología a todos los demás arpegios. Esta fórmula, anular, medio, índice, medio, vamos a tener entonces los 3 dedos acá en primera, segunda, tercera cuerda y el pulgar se va a encargar de los bajos. Y simplemente el arpegio sin pulgar sería solamente esto: anular, medio, índice, medio. Y si ahora pongo el bajo va a llevar un orden de sexta, quinta, cuarta, quinta, así. En el libro, Carlevaro lo que hace es que él usa un acorde disminuido que se va corriendo a lo largo del diapasón y que llega hasta el traste 12 y se devuelve. Yo les voy a proponer una variación pequeña, pero que me parece puede ayudarles. Y es que en lugar de hacer el acorde disminuido, que eventualmente se pone un poco cansado y la mano se empieza a tensar, la variación que yo hago es muy sencilla, es simplemente usar cuerdas al aire y tocar un cuádruplo. Entonces, hacemos una secuencia con cuerdas al aire. Y ahora cuando llegamos a la sexta, ponemos dedo 1. Simplemente. Ahora, dedo 2. Dedo 3. Y no voy a seguir hasta arriba, me devuelvo. Y termino con cuerdas al aire. Entonces, este cuádruplo me permite también trabajar, aunque sea algo pequeñito, en la mano izquierda. En los arpegios que son con acción conjunta con anular, voy a hacer el cuádruplo en la primera cuerda. Pero cuando empezamos con el dedo medio, voy a hacer el cuádruplo en la segunda cuerda. Y cuando empezamos con dedo índice, voy a hacer cuádruplo en la tercera cuerda. Esto también me pone a tener cuidado en la posición de la mano, en que las cuerdas de aquí queden libres y que todo suene muy limpio. Así podemos también aprovechar y que la mano izquierda trabaje algo. La metodología que vamos a usar es una escalera de velocidades. Es algo muy común en la práctica instrumental y es simplemente empezar de una velocidad lenta y gradualmente aumentar la velocidad hasta llegar a velocidades más rápidas. Pero la escalera que yo hago es esta que está acá.
Y como ustedes pueden ver, no es tan lineal como uno pensaría, o sea, tenemos velocidades de 60, 80, 100, luego se devuelve a 60, 80, 100, termina en 60 y tiene diferentes figuras rítmicas, una primera parte con corcheas, luego semicorcheas y al final con fusas. Vamos a trabajar en detalle esta escalera para que ustedes vean cómo es el funcionamiento. Les pido por favor que tengan sus guitarras en la mano. Esto no es un video teórico, es un video de práctica. Así que vamos a ir haciendo ejercicios juntos para que ustedes también vayan incorporando esta forma de trabajo. El primer tip que les quiero dar es muy importante y este tip número 1 dice priorizar el oído. Todo lo que hagamos a partir de ahora tenemos que hacerlo con nuestro oído activo. Tenemos que desapegarnos de cualquier automatización o mecanización de esta práctica. Tenemos que estar escuchando, tenemos que estar poniendo atención a que las notas suenen bien, que suenen plenas, que tengan buena calidad de sonido. Entonces, aunque yo voy a tocar solo la primera cuerda, estoy consciente, estoy escuchando la nota como vibra, que tengo un buen sonido, que no tengo algo así feo o sonidos reventados, sino un buen sonido, así igual el medio. Incluso cada una de estas notas las estoy preescuchando en mi mente. De esta forma, el oído siempre es el que manda a nuestros dedos y no al revés. Con esta idea en mente, vamos a trabajar la primera parte de la escalera, que tiene corcheas en velocidades de 60, 80 y 100. Aquí tenemos el arpegio con ritmos de corchea. Vamos a hacer la primera velocidad 60, que es esto, y esto quiere decir que las corcheas son tan, tan, ta, 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 ta. El arpegio entonces va a ir ta, 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 ta. Vamos a empezar cuerdas al aire. Una vez que hacemos el ciclo de los 3 bajos, vamos a poner el dedo 1, dedo 2, dedo 3 y dedo 4. No vamos a devolvernos para no hacer muy extenso el video, pero sí vamos a hacerlo hasta el cuarto traste. Entonces, vamos juntos. 1, 2, 3, 4. Ahora dedo 1. Poniendo atención a cada nota, escuchando atentamente. Hasta ahí. Ahora vamos a hacerlo en 80 y para eso ponemos metrónomo. Ahora sería tan 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 1, 2, 3, 4. Dedo 1. Y ahora lo hacemos en 100, que es esta velocidad. Taca, 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 taca. 1, 2, 3 y... Este lo vamos a hacer completo. Vamos a bajar ahora.
Para trabajar la segunda parte de la escalera, que es esta de acá donde tenemos otra vez velocidades 60, 80 y 100, pero ahora con semicorcheas, tengo que explicarles el tip número 2. El tip número 2 dice usar el metrónomo en velocidades lentas y medias. Y esto es algo muy importante y tiene una implicación sobre todo de carácter psicológico. Si nosotros seguimos poniendo el metrónomo cada vez más rápido, vamos a sentirnos cada vez más tensos, más ansiosos, porque tenemos que alcanzar al metrónomo y se nos va haciendo cada vez más complicado. Pero si la estrategia es más bien bajar a una velocidad otra vez lenta, pero subdividir con notas más pequeñas, la sensación va a ser diferente. Vamos a escuchar para que vean. Si tengo el metrónomo en 120, que es donde hubiéramos seguido antes, después de 100, y hacemos corcheas, no es todavía tan rápido, pero ven como el metrónomo es constante y es rápido. Ahora, esto mismo, lo puedo hacer en negra 60, semicorcheas, ven que la sensación es diferente, es exactamente la misma subdivisión, pero ahora no se siente tan rápido, simplemente la subdivisión es más pequeña. Aquí podemos ver el arpegio con subdivisión de semicorcheas. Ahora no tenemos 2 notas por pulso, sino 4. Y también tenemos las 3 velocidades 60, 80 o 100. Y por supuesto que la velocidad es algo muy personal. Todos acá, los que están viendo este video, van a tener diferentes niveles y van a estar en diferentes lugares de esa escalera. No importa, lo importante es saber dónde estamos, incluso puede ser más atrás de lo que yo propuse aquí, y trabajar de una forma limpia, con control, de manera que podemos ir avanzando, pero que no perdemos calidad en nuestro sonido y en la limpieza del arpegio. Vamos a hacer las subdivisiones en semicorcheas con estas 3 velocidades. Simplemente hasta el traste 4, como hemos estado haciendo, para que no se haga muy extenso. Si esto es 60, taca, 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 esta es la velocidad de semicorcheas, sería 3 y 4. Ahora hacemos negra 80, que es esto. Taca, 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 taca. 1, 2, 3, 4. Y por último, negra 100, que es esto. Estamos en 100. Taca, 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 taca. 1, 2, 3 y... Y si vemos el último escalón, aquí tenemos velocidad de 60 una vez más, pero con figuras de fusas. Eso quiere decir que por cada pulso van a entrar 2 arpegios. Esta es la velocidad ideal a la que deberíamos llegar como guitarristas si queremos tocar un repertorio de dificultad ya avanzada. Es, digamos, una meta mínima para guitarristas profesionales. Se puede aún mucho más, pero esta velocidad de 60 con subdivisión en fusas es un gran logro y suena así. Otra vez estamos en 60. Vamos a hacer igual unos cuantos compases hasta el traste 4. Para los que puedan, si todavía no están ahí, no hay ningún problema. Eventualmente van a poder llegar, pero vamos a hacerlo para los que sí están ya en esa velocidad. 1, 2, 3 y... Como pueden ver, esta es una práctica muy metódica, requiere disciplina, requiere paciencia. A veces vamos a tener resultados en pocos días, pero otras veces no, vamos a tener
que pasar semanas, incluso meses para alcanzar ciertas metas. Y eso está bien. Lo gratificante de esta práctica es que también nos permite ver exactamente dónde estamos y rastrear nuestro avance. Podemos ver cómo pasamos de un peldaño al otro, y esta sensación de logro es realmente muy bonita, nos da energía para seguir avanzando. Es muy importante que practiquen los 12 arpegios. Ahora hicimos solo uno, pero la gracia de los 12 arpegios es que están todas las combinaciones de los dedos. Puede parecer que es demasiado trabajo, pero realmente no es tanto. Si hacemos arpegios hasta cuarto traste, realmente aún en la velocidad lenta vamos a ocupar 1 minuto y unos segundos para hacer el ejercicio. Así que si ustedes disponen de unos 20 minutos al día, van a poder avanzar muchísimo con este tipo de trabajo. La propuesta mía es que se tomen un mes como un reto y que se propongan hacer estos ejercicios, ojalá todos los días o al menos unas 5 veces a la semana, y puedan rastrear en una hojita, poner dónde empiezan y ver hasta dónde pueden llegar en un mes de tiempo. Se van a asombrar porque les aseguro que van a avanzar mucho más de lo que ustedes creen. Antes del último tip, les quiero recordar que en la descripción del video yo siempre les dejo unos ejercicios muy importantes. Son básicos, pero nos ayudan a entender las notas en el diapasón de la guitarra y a memorizarlas con diferentes estrategias y también a incorporar a nuestro oído elementos muy básicos de la música, como son los grados de la escala, los intervalos y las triadas. Los pueden descargar, son gratuitos, los hice para ustedes, pero son muy importantes también porque el estudio de la guitarra y de la música no es algo que tiene un solo plano. Realmente tenemos un desarrollo mecánico, también un desarrollo auditivo, un desarrollo teórico y un desarrollo emocional. Realmente, en la medida que todos estos elementos se van trabajando, podemos crecer y no quedarnos con una parte muy fuerte y con otra parte muy débil, sino que tenemos que ir balanceando todas las cosas al mismo tiempo. El último tip dice practicar sin metrónomo y con expresividad musical. Y es que es muy fácil que cuando hacemos este tipo de trabajo con metrónomo y técnico, entramos como en un adormecimiento de nuestra expresividad. Y realmente la música tiene diferentes partes que tenemos que desarrollar, ya sea el oído, como les decía, o la parte mecánica. Es cierto que es importante desarrollar esto, los músculos y la parte más industrial, digamos, pero no podemos dejar de lado la parte emocional y la parte expresiva. Por eso vamos a hacer siempre al final de nuestra práctica una versión libre. Ustedes pueden ser tan creativos como quieran y vamos a buscar cómo, aún con cuerdas al aire y este cuádruplo, vamos a crear algo, vamos a dar alguna expresión a esta música. Y tenemos 2 herramientas básicas para empezar, que es cambiar el volumen y cambiar la velocidad. Podemos hacer retardando, podemos acelerar, podemos crecer, podemos decrecer y vamos a tratar de conectar de alguna forma. Lo voy a hacer aquí muy espontáneamente, pero digamos, podría hacer este ejercicio activando el oído. Un poco más intenso. Como si estuviéramos tocando el Aranjuez. Y así también disfrutamos y conectamos con la música. Espero que este trabajo sea útil para ustedes y que tengan ganas ahora de ir y agarrar la guitarra y practicar arpegios. De eso se trata. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, me pueden dejar un comentario en el video o mandarme un correo a la dirección que está en la descripción. Les deseo una excelente semana, una excelente práctica y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.